Bienvenidos, soy Rosalía Rodríguez Vega y estamos en Visión Victimológica. Primero vamos a empezar con la pregunta, ¿qué es la victimología? Bueno, la victimología es una ciencia que nació en la comunidad jurídica, es una ciencia penal. Sin embargo, con esta ciencia va a beneficiar a la sociedad, porque no nada más es una ciencia que ve a la víctima como un instrumento de justicia o investigarla físicamente en los hechos, no, sino que se requiere de verla desde otros puntos de vista, principalmente que esta ciencia es preventiva, porque a través de la investigación se tiene que mirar a que el individuo se tiene que cuidar y se tiene que atender. También es importante mirar que la victimología va encaminada a la legislación, porque históricamente la víctima desapareció en el legado jurídico. Pero sí es importante que tanto a nivel internacional y a nivel nacional se le cobre a la víctima sus derechos, y eso se ha logrado bastante. También es importante conocer las consecuencias. La victimología nos ayuda a saber que la víctima, después de un delito y de un grave problema que sufre, tiene consecuencias psicológicas, físicas, morales, económicas. Y también es importante que ustedes conozcan los orígenes reales de la victimología. Se habla mucho y se compara mucho con la criminología, y además se confunde con ella, y también inclusive se confunde con la parte psicológica. Pero en realidad sí es importante que ustedes conozcan los antecedentes de esta ciencia. Bueno, yo les voy a decir que el campo profesional es grande en la victimología. A pesar de que se habla de una ciencia, su campo es enorme, enorme, porque al final de cuentas puede abrirse en el campo de salud. Hay interés porque de alguna manera una persona permite, y que además los indicios y las evidencias de un delito en cuestión de una persona que sufre un evento traumático como el delito, tiene respuestas. También el campo de la victimología tiene operadores jurídicos. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque se requiere del magistrado, de los magistrados, se requiere de los abogados, se requiere de los jueces, de aquellos que van a concentrar todos esos rompecabezas del delito y van a enfocar la justicia y van a acomodar exactamente a la persona al que cometió el delito, lo van a acomodar dentro de la ley, y además de que tiene que pagar y reparar el delito. La victimología es un estudio, yo le llamo multidisciplinario, porque hay muchos tipos de víctimas. Víctimas del delito, víctimas de accidente, de desastres naturales, crímenes de conflictos armados y de abuso de poder. Fíjense, bien interesante. En cuanto a la victimología que vamos a abarcar, va a ser relacionada a la víctima del delito, porque al final de cuentas hay conductas antisociales que no están tipificadas en el Código Penal. Por lo tanto, confundimos la conducta antisocial como algo normal, o la violencia que estamos recibiendo como algo normal. Eso es lo que quiero que ustedes vean a través de este canal. La victimología es la ciencia que estudia a la víctima desde un punto de vista científico y su papel en un hecho delictivo. Al hablar de un estudio científico de las víctimas del delito, tenemos que ver que la victimología tiene el objetivo de conocer los rasgos, las características, los comportamientos de la víctima, para así relacionarlos con el delito. Es importante saber cómo contribuye, consciente o inconsciente, en la comisión del delito. ¿Qué significa? Es que
para un conflicto existen dos personas. Uno que le permite al otro actitudes violentas o actitudes de poder y que asume el papel, ¿no?, pasivo y de aceptar el dolor y aceptar el sufrimiento y además hacerlo natural. Entonces también eso es lo importante que vamos a ver en cómo de alguna manera la víctima puede hacerlo de manera consciente o inconsciente. Cuando se defendió la idea de que la victimología era una ciencia, es porque demostró que existe un objeto de estudio. Se ve la conducta humana de cómo realmente la persona es victimizada, pero también es importante que después de que fue victimizada se le debe dar una atención para su equilibrio emocional, su equilibrio real y vuelva a estar dentro de su medio social. La victimología nace en una comunidad internacional, pero yo resalto al doctor Luis Rodríguez Manzanera porque fue el primer mexicano que hizo un libro de victimología y que de alguna forma defiende la victimología en nuestro país. Y eso fue al principio del siglo XXI. Hay que reconocerlo como introductor de la victimología en México. La doctora María de la Luz Lima Malvido también se puede considerar que es contemporánea a la victimología y ella también aporta una definición que no nomás dice que es una ciencia para las víctimas, sino que hay que mirar hacia la victimización y también desde la perspectiva de los derechos humanos, es decir, el abuso de poder. La victimología surge en la Sociedad Internacional de Criminología. Es una comunidad científica en donde a dos personas importantes, a Benjamin Mendelssohn y a Hans von Hettin, miraron que había un ser importante que estudiar, porque al estudiar el delito no estaba completo, porque no nada más era estudiar al criminal, al delincuente, al agresor, porque esa era la curiosidad, porque una persona de esa calidad pues cometía un delito y lastimaba, y no nomás de manera individual, sino de manera colectiva. Entonces ellos empezaron a ver que si se estudiaba al individuo que sufría un delito, probablemente se complementaba toda la información del delito, es decir, se armaba el rompecabezas. Y ahí en esa Sociedad Internacional de Criminología se empieza a reconocer a la victimología a partir del primer simposio de victimología que se llevó a cabo en Jerusalén, Israel, en 1973, a partir del primer simposio de victimología que se llevó a cabo en Jerusalén, Israel, en 1973. Pero bueno, ¿por qué pongo el otro círculo? Porque en ese círculo dice Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Estos congresos son importantísimos, eran esenciales para unir criterios legales, preventivos, de tratamiento para el delincuente, pero a nivel mundial. Es decir, estos congresos son de cada 5 años, que a partir de 1955 empezaron los congresos. Estos congresos tienen esa finalidad, mirar al delincuente, al agresor, para ver si de alguna forma disminuía el delito a nivel mundial y además a regularizarlo. Al delito había que regularizarlo en cada país, porque al final de cuentas el delito no es nada más nacional, no nada más desde un solo país, sino es como un cáncer. Entonces tenían que unificarse de manera internacional. Aquí, en este 7º Congreso, se reconoce a la víctima sus derechos como tal, desde el acceso a la justicia, el trato justo, la reparación del daño, que ya sea de manera de resarcimiento o de indemnización. Entonces aquí ya se habla de derechos y que independientemente a los derechos humanos, se está hablando de los derechos de las víctimas que no se tenían en ese momento. Es decir, que no nomás era estudiar a la víctima de manera científica, sino también que la víctima
tuviera derechos para poder encontrar la justicia. La víctima no se reconoce sus derechos hasta 1993, en el artículo 20. Entonces la Constitución política hacia dónde se fue dirigiendo, ¿no? Porque fíjense, 1917, que es la que estamos actualmente teniendo, y por qué hasta 1993 es reconocida la víctima. En el artículo 20, la Constitución nada más eran los derechos del imputado. Digo imputado actual porque ya no se puede hablar ni de delincuente, ni criminal, ni de agresor. Se habla de imputado. Entonces, eran los derechos nada más para él. Este artículo fue elegido en la Cámara de Diputados y Senadores para darle presencia a la víctima y sus derechos. 1993. ¿Pero qué creen? Si ustedes revisan ese artículo de esa época, fue introducido nada más la palabra víctima y algunos derechos, que sería la parte de salud y la de reparación del daño. Y se van a dar cuenta que el artículo 20 está contemplado con 10 fracciones y en la última fracción, del 10ª fracción del artículo 20, en el último párrafo se da la palabra víctima. Al final de cuentas, pues no tenía una importancia, porque quiero que sepan que no todavía era reconocida. Hasta el 2000, fíjense, hermoso año, créanme que ese artículo se dividió en dos: los derechos para el inculpado y los derechos para las víctimas. Por eso es glorioso ese año 2000, porque inclusive hubo algarabía con todos los victimólogos, criminólogos, porque al final de cuentas ya la víctima tiene su propio reconocimiento para actuar ante sus derechos. Ahora sí, ya la víctima tiene que demostrar en ese juicio acusatorio qué tan de víctima es, y el imputado tiene derecho a defenderse, a demostrar su inocencia. Entonces, el artículo abre la parte de igualdad, la parte de justicia para ambas partes. Y bueno, voy a hablar un poquito de los precursores. Son dos los principales, que es Benjamin Mendelssohn y Hans von Hentin. Benjamin Mendelssohn, nacido el 23 de abril de 1900 y fallecido el 25 de enero de 1998. Él nació en Budapest, Rumania. Fue un criminólogo notable y además posteriormente fue nacionalizado en Israel. Se puede considerar que junto con Hans von Hentin se pueden considerar los dos como precursores de la victimología en el derecho penal. Se consideró a Benjamin Mendelssohn como el padre de la victimología, no quitándole sus conocimientos a Hans von Hentin. Lo que sucedió que se le considera padre de la victimología a Benjamin Mendelssohn porque él públicamente le dio a la ciencia el término de victimología. Por eso realmente se empieza a considerar como el padre de la victimología. Él siempre hizo estudios que estaban relacionados con los delitos sexuales, entre paréntesis puede ser la violación. También en 1946 hace los nuevos horizontes de la biopsicosocial en la victimología. En 1956, una de las obras más conocidas fue Victimología. Pero miren, en un artículo dicen que en 1956 publicó el libro de victimología. Sin embargo, 10 años antes, él ya había dado a conocer esta publicación. Crea la primera tipología victimal. Hace una relación víctima-victimario. Le da el término de pareja penal, o se le dice el binomio de pareja penal, porque uno es el sujeto activo y el otro es el sujeto pasivo. Y bueno, yo creo que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que determina la victimicidad, da las características generales biopsicosociales con relación a cómo un victimario, un criminal, elige a su víctima. Hans von Hentin, nacido en Berlín el 9 de junio
de 1887 y fallecido el 6 de julio de 1974. También considerado junto con Mendelssohn como los precursores del estudio victimológico del derecho penal. Hans Bonn es investigador perseguido por los nazis y fue a radicar a Estados Unidos. En realidad hizo estudios de psicología criminal que van relacionados con delitos a la estafa. Lo que se le reconoce a él es que en su libro de la estafa hizo un apartado especial o hizo un capítulo especial que se llama El criminal y sus víctimas. Tanto Benjamin Mendelssohn como Hans von Hechting pues son judíos y podemos confundir el Holocausto, lo que sucedió en Alemania, lo que sucedió con la Segunda Guerra Mundial, podemos asociar que miraron hacia la víctima, pero en realidad eran criminólogos y cada quien tenía su propio objeto de estudios. Benjamin Mendelssohn parte de la violación, parte de los delitos sexuales, y Hans Bonn parte exactamente de la psicología criminal, pero relacionado con el delito de la estafa. Y voy a hablarles de otro personaje importante que se llama Israel Drakin Senderey, en donde fue el primer presidente del primer simposio de victimología en 1973 en Jerusalén, Israel. Y él es el que motiva a la comunidad científica a que se haga ese congreso, a que la victimología la reconozcan como ciencia. Y entonces en ese simposio se reconoce, se acepta a la victimología como ciencia, se estudia a la víctima y además se ve esa relación que existe víctima-víctima. Así como hay congresos en las Naciones Unidas con relación a la prevención del delito y tratamiento del delincuente, que cada 5 años se celebra y que cada año también hay congresos de la Sociedad Internacional de Criminología, también ya se empiezan a abrir los congresos y los simposios de victimología. Entonces, ahorita nada más les voy a hablar de 14. Con el primer simposio, nada más lo que se hace es el reconocimiento de la ciencia y además algunas aportaciones que se dieron, pero que estaban relacionadas con la víctima y la relación víctima-victimario. En el segundo simposio fue más que nada la invitación a científicos que dieran aportaciones para la víctima. El tercero se me hace uno de los más importantes porque se reconoce a la Sociedad Mundial de Victimología. Hablo de la marca. Se tiene que reconocer que este grupo tiene la libertad de dar a conocer fenómenos sociales que están implicados en la víctima. Y bueno, a partir del nacimiento de la Sociedad Mundial de Victimología, ya cada 2, 3 años empiezan a darse en diferentes ciudades o países o diferentes partes del mundo para empezar a tener la libertad de abrir al campo de la investigación. El quinto simposio es el que yo les dije desde el principio, porque aquí, aparte de aceptar aportaciones científicas de victimología, les interesa dar el final de la redacción a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas del delito y abuso de poder. ¿A qué me estoy refiriendo? Esta declaración reconoce los derechos de las víctimas. Los dividen en dos rubros: víctimas del delito y víctimas de abuso de poder, dirigidos a seguridad pública y todo lo que esté relacionado con la parte jurídica, porque al final de cuentas son los servidores públicos que van a atender a las víctimas y no existan violaciones a sus derechos. Entonces, por eso es tan importante este quinto simposio, porque es el reconocimiento de la declaración. En 1988 regresa a Jerusalén y ahí se empieza a seguir, ¿no?, tratando el reconocimiento de los derechos de las víctimas, pero acuérdense que siempre es importante que sea asistencia social, porque asistencia social va dirigida desde el momento que una víctima se declara. Se debe dar atención hospitalaria, protección, que sería albergues o lugar donde pueda estar, alimentación, quizá equilibrarla económicamente porque hay pérdidas económicas. Entonces, al hablar de asistencia social,
estamos hablando de un panorama mucho más grande. Y bueno, yo creo que en este simposio es cuando se van ampliando cada uno de estos rubros para que de alguna manera queden asentados en la comunidad científica. Y bueno, nos vamos al séptimo, es el primer país latino en donde se da, que es en Brasil. Ya se empieza a ver las drogas, ya se empieza a ver minorías y ya se habla de derechos de las víctimas. Estamos hablando del abuso de poder. Y el abuso de poder es para los servidores y funcionarios públicos, que son los que están obligados a ayudar, apoyar a la víctima desde el momento de una denuncia. Minorías, actualmente ya no se habla de minorías, se habla de grupos en situación de vulnerabilidad. El octavo va ampliándose las aportaciones y aquí uno de este simposio se me hace tan interesante, tan importante, porque se habla del estrés postraumático. Ya estamos hablando inclusive de una enfermedad que provoca un delito. En el noveno ya estamos mirando la corrupción, la violencia y la delincuencia organizada. Y además que se da en Holanda, en Ámsterdam. En el décimo ya de alguna forma se empieza a mirar el tercer milenio, estamos hablando del siglo XXI, ya se está hablando de las nuevas problemáticas de la victimología, es decir, de los efectos del delito y además de la innovación como se va dando el delito. El onceavo vamos a mirar que se habla de una justicia restaurativa, porque no se trata nada más de que el individuo llegue a la cárcel y que hay que pagarlo con tantas penas, sino que también de alguna manera esa justicia se mire de una manera mucho más amable. Los alcances y la naturaleza que tiene la victimización. Estamos hablando de los daños que hay en una victimización, porque saben que es económico, es social, es también de salud lo que hay en un delito. Nos vamos con el doceavo, ya estamos hablando del crimen organizado transnacional, de la trata de personas, del narcotráfico, la influencia de la tecnología de los delitos, el terrorismo y el tráfico de personas. En el 2009, que es el 13º simposio, estamos hablando de víctimas de abuso de poder, víctimas de refugiadas, desplazadas, porque ya estamos hablando de desplazadas, estamos hablando de lo que están causando los conflictos armados en Medio Oriente. Inclusive los problemas que hay de Estado, las dictaduras, lo que está provocando es que la gente salga del país. Y luego víctimas de tráfico y explotación sexual, otros crímenes transnacionales, victimización en pueblos y aborígenes y otros grupos marginados, las victimizaciones especiales. Fíjense, hablan de intrafamiliar, cuando ahorita ya es violencia doméstica, la tortura, los ataques terroristas y las estafas al consumidor y víctimas cibernéticas. Y bueno, este es uno de los últimos simposios que les voy a decir, cómo ha avanzado la victimología, cómo las aportaciones se dan. Fíjense qué tan grave está la situación del delito en el mundo, y yo hasta el final les pongo a ustedes niños víctimas en todas sus modalidades. Porque quiero que sepan que después del narcotráfico, el segundo lugar en el delito mundial es la utilización en los niños en todas sus modalidades. Porque al final de cuentas el niño es el más vulnerable en el delito a nivel nacional e internacional. La victimología es una ciencia nueva y joven, porque al final de cuentas nace en las últimas décadas del siglo pasado. Siglo XX. Se asientan los pilares del nuevo sistema de justicia, porque en el 2008, artículo 20 constitucional, ya ha dicho que realmente modifica el proceso penal acusatorio. Surge un nuevo sistema de justicia mexicana. Entonces, es una esperanza. Reordena y equilibra el orden social, porque ya la persona que sufre cualquier delito tiene la esperanza de que se le va a recobrar sus derechos. Principalmente la reparación del daño, la asistencia social y un trato justo ante la justicia. Se ha magnificado un proceso de revisión científica sobre el rol de la víctima en el suceso criminal, porque hace que el investigador busque y asiente y verifique cada uno de los actos que ha tenido esa relación víctima-victimaria. Por lo tanto, la victimología viene siendo el protagonismo, la neutralización y el redescubrimiento de la víctima.
Y bueno, yo les pongo aquí investigadores contemporáneos. Tenemos a Elías Newman, argentino. Tenemos a Hilda Marchori, también argentina. Tenemos a Luis Rodríguez Manzanera, mexicano, y que además yo le llamaría quien innovó la victimología en México. La doctora Luz Lima Malvido, igual que ella sigue luchando más para que realmente se reconozca el derecho victimal. Eugenio Raúl Zaffaroni, Vladimir Separovic, Irving Waller y John Dushit, que es uno de los que fue presidente de la Sociedad Mundial de Victimología. Y bueno, yo quiero terminar con esta reflexión, que en el sector salud llega la víctima. Los médicos, las enfermeras deberían tener cursos propiamente de victimología. ¿Por qué no en el área social, que es educación? El maestro tiene contacto con la sociedad, tiene contacto con las familias, tiene contacto con los jóvenes, con los niños. Y yo creo que el maestro debe tener una materia propia en la normal o en la Nacional de Maestros, la materia de victimología. ¿Por qué no comunicación? Los medios de comunicación, los reporteros, los que dan las noticias, tienen que mirar a la víctima y no como una parte de mostrarlo ante los medios, sino que mirarlo y también buscar la forma de entender la conducta de una víctima y un agresor. Seguridad, el policía, los servidores públicos que atienden el delito tienen que tener la materia real de lo que es victimología y además de atenderlo. Ya existe, se le prepara al primer respondiente, que es la policía, cuando llega a un hecho delictivo. Pero yo creo que aquí sí se les debe inculcar y meter en sus contenidos de preparación y capacitación la victimología. Y bueno, termino y me despido con esta frase, porque volvemos y seguiré repitiéndolo en cada una de nuestras sesiones, que un pueblo educado va a crecer, porque en esta frase está implícita la educación, la prevención. Gracias. Nos vemos en la próxima emisión de este canal.